Hola a todos, confío que me escuchéis bien. Buenos días, Latinoamérica, buenas tardes, España. Es un placer tenerlos aquí hoy con esta sesión, con esta Open Class en la que vamos a tener el placer de contar con Alfredo Hernando. Alfredo, cuando quieras puedes activarte ya la cámara y el micro. ¿Qué hay? Buenos días, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenos días, buenas Eh, tardes. Antes de empezar, sí comentar que en la sesión vamos a escuchar la presentación de la ponencia de Alfredo y cualquier duda, cualquier cuestión que quieran formular, pueden utilizar la herramienta del chat y después bueno, pues de lo que nos va a contar, pues podremos mantener un diálogo con Alfredo para bueno, pues preguntarle más cosas que siempre es interesante que nos cuente, ¿no? Antes de empezar, me voy a presentar. Yo soy Consuelo García Tamarit. Soy la directora del Máster en Innovación Educativa que la UNIR va a poner en marcha a partir de octubre de este año. Y nuestro conferenciante de hoy es Alfredo Hernando Calvo, al que quizá muchos de ustedes ya conozcan, al que saludo muy cordialmente y le agradezco de verdad su participación en esta sesión. Alfredo es psicólogo, es investigador y desde hace años es un reconocido experto en innovación educativa. En el año 2013 él creó un laboratorio de innovación llamado Escuelas 21, cuyo objetivo era localizar, analizar y replicar las mejores y más innovadoras prácticas escolares en todo el mundo. Y el proyecto le llevó a recorrer el mundo entero y a experimentar con equipos docentes internacionales y generar redes de trabajo, proyectos, publicaciones, unas dinámicas de acompañamiento a centros educativos de todo tipo, con una diversidad y con una profundidad que la verdad es que es encomiable y admirable, ¿no? Todo lo que nos está aportando Alfredo con estas experiencias. Además de crear la metodología de los paisajes de aprendizaje, Alfredo trabaja con el design thinking, con los algoritmos de aprendizaje, lleva adelante proyectos de innovación y de integración tecnológica en el aula y de gestión de procesos de innovación y cambio en la escuela. Es un promotor del cambio y la transformación de la educación y de los centros educativos. Ha colaborado con muchísimas instituciones públicas y privadas, centros de formación, servicios territoriales de las administraciones públicas, universidades, fundaciones, con organismos internacionales como por ejemplo con el Banco Iberoamericano de Desarrollo, con la Fundación Telefónica, con el Grupo Santillana Lab, con el Congreso Mundial WISE por la Innovación Educativa, con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con el Portal de Innovación Educativa de las Escuelas Católicas y su última publicación, Escuelas Innovadoras y Familias Creativas, es una guía para transformar juntos la educación y se puede descargar en licencia abierta. Además, tenemos el placer de que casi todo lo que escribe Alfredo lo puede publicar con licencia abierta y, de hecho, una de sus últimas publicaciones, el libro que escribió con la Fundación Telefónica, Viaje a la Escuela del siglo XXI, así trabaja en los centros más innovadores del mundo, ya está cerca del 1.000.000 de descargas. O sea que es un placer además, por eso, justamente porque es un defensor del open resources, ¿no? del contenido abierto y compartible. Con esta historia profesional es lógico comprender que, bueno, pues que para nosotros ha sido un placer incluir a Alfredo también como autor dentro de los contenidos de nuestro máster y contar con él para esta charla. Y de hecho su equipo ha sido el que ha trabajado todo lo que es la asignatura de metodologías activas, ¿no? Que tan importantes son hoy en día como centro de, bueno, pues uno de los centros del cambio, uno de los polos del cambio dentro de la educación. Así que bueno, no me alargo más, solo me queda dar las gracias a todo el mundo por estar conectado y dar paso a Alfredo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Chela, por esta presentación tan bonita y tan cariñosa. O sea que muchísimas gracias. El placer es mío también por estar aquí, por tener esta oportunidad de compartir este ratito y de poder conversar juntos. Yo creo que, como has dicho muy bien, vamos a tener un rato de presentación, de análisis de qué está pasando, qué punto en común tienen los centros innovadores, los centros que están viviendo la transformación educativa, en cuanto a las metodologías activas, en cuanto a toda esa parte que también hemos trabajado para este nuevo título, para este nuevo máster de innovación educativa desde la UNIR. Y yo creo que vamos a poner el foco en esa idea, ¿no? Es decir, en entender qué está pasando con la innovación y con las metodologías activas,
qué escenarios están apareciendo comunes y qué elementos de esos escenarios, ¿no? Metodológicos y metodologías activas están en funcionamiento, se están repitiendo y qué podemos aprender de ellos. O sea que vamos a tener un momento que lo estamos compartiendo, vamos a tener un momento al final para conversar y para responder algunas preguntas, así que a través del chat todo lo que queráis, pues lo vamos recogiendo y lo vamos dejando ahí. Y ahora pues voy a compartir la pantalla y vamos a ver este rato de presentación para poder compartir. Aquí estamos. ¿Qué tal? Se ve ya todo correctamente, ¿verdad? Muy bien. Nada, pues yo, entre todas esas cosas y con esta presentación también quiero decir que, desde luego, lo más importante y lo que somos en Escuela 21 y con el equipo y yo también muy personalmente es que al final somos admiradores de buenos docentes, de docentes que están en procesos de cambio, de docentes que están siempre aprendiendo, y cuando digo docentes, pues me refiero también a docentes, a equipos de docentes que transforman escuelas. Así que básicamente lo que hacemos es aprender de los docentes pues motivados, que quieren aprender con otros, con los que podemos aprender juntos y que iniciamos estos procesos juntos para encontrar qué funciona y cómo podemos acelerar y ayudar a otros a que hagan este proceso de transformación. Así que muchísimas gracias por abrir otra ventana más, que estamos aquí gente de muchísimos países para poder conversar este rato, para poder seguir encontrando puntos en común y seguir encontrando pues, fuentes de inspiración y momentos momentos donde seguir aprendiendo, ¿no? Encontrar algunas certezas y seguir abriendo otras preguntas. Yo sí que querría traer, pues sobre todo con esta idea, ¿no? De que abrir ventanas ahora mismo, cuando seguimos tan confinados, sigue siendo un motivo de regalo. En España estamos abriendo un poco y ya llevamos otro ritmo, pero en buena parte de Sudamérica y de Centroamérica, pues la realidad sigue siendo muy distinta y volvemos a los turnos alternos, y el trabajo que nosotros hacemos con colegios por allí pues nos va demostrando otra vez que hay muchos países en momentos de confinamiento muy duro otra vez. Por lo tanto, yo creo que es bueno vivir este momento como una ventanita que vamos a abrir aquí en este momento, en estos 30 minutos, aprender, recoger, contactar, preguntar, poder dialogar después y llevárnoslo todo como un pequeño regalo en estos momentos de confinamiento que estamos teniendo, que son tan duros. Y bueno, algo para ponernos como un punto de partida en todo esto que estamos viviendo. Estamos viviendo ahora mismo una transformación pues, que poco a poco va siendo menos silenciosa, que fue silenciosa a principios de este siglo, pero que cada vez va haciendo más ruido y va generando más conversaciones, que es una transformación de las columnas básicas, de las raíces y de lo que entendemos que es la definición de la escuela. En este comienzo de siglo hemos redefinido muchísimas cosas y creo que a finales del siglo XX una de las primeras redefiniciones fue lo que entendíamos que era una enciclopedia, y quizás fue la redefinición más gráfica. En los años 80 y 90, pues quien pudiera, estaba encantado de poder comprarse una enciclopedia y tenerla en su casa y de tener todos los volúmenes y tener ese acceso al conocimiento. Ya a principios del siglo XX pues surgió una iniciativa que fue la Wikipedia, que ahora mismo es la enciclopedia por excelencia. No solo cambia con que esté en digital, sino que los mecanismos de funcionamiento que hay por detrás de la una y de la otra son muy distintos. La construcción de la enciclopedia británica o la construcción de la Wikipedia sigue procesos pues, muy diferentes que también la hacen, son signos de su tiempo, del momento que estamos viviendo. La Wikipedia, desde un proceso más colaborativo, más abierto, mucho más participado y desde distintos lugares con personas de todo el mundo, y son el reflejo, un ejemplo más de la redefinición de muchos conceptos, de lo que hablamos, de los medios de comunicación, de cómo nos comunicamos, y en todo este gran cambio y este cambio de época, pues esta redefinición también ha llegado a la escuela. ¿Qué se entiende que es una escuela? ¿Qué se entiende que es una escuela en el año 2020, en el año 2021? No en el futuro, sino qué tiene que ser una buena escuela en este momento. Y lo que nos estamos encontrando es
pues experiencias de cambio en distintos lugares del mundo que coinciden. Lo que nos estamos encontrando pues es un gran movimiento de escuelas, de equipos de docentes, enfrentándose a retos muy similares por la diversidad, por la renovación competencial, por poner a los alumnos en el centro del proceso, que están sin conocerse. Escuelas pues, en Colombia, en Australia, en España y en Nueva York, escuelas que están encontrando caminos de transformación semejantes, aunque nunca han estado conectadas y sin embargo están dibujando nuevos escenarios, nuevas formas de redefinir y de organizarnos en la escuela. Vamos a ver solo algunos ejemplos. Como decía Chela, hay un par de publicaciones que tienen a su disposición: Viaje a la escuela del siglo XXI, Escuelas innovadoras y familias creativas, que si las googlean por ahí, enseguida aparecen para descargar y ver otros ejemplos. Pero sí que me gustaría empezar con dos imágenes que, al igual que la Enciclopedia Británica y la Wikipedia, representan dos formas de operar de un mismo concepto, que es la de redefinición de la enciclopedia, de cómo accedemos al conocimiento, de cómo generamos el conocimiento. Me gustaría también empezar con dos imágenes para entender qué está pasando con este concepto de escuelas innovadoras y cómo está ocurriendo la transformación. Y estas dos imágenes vienen de una escuela en Brooklyn, que tenía este aspecto, un centro de educación infantil y primaria en el año 1995, este aspecto que reconocemos todos como en el imaginario colectivo de lo escolar: un pasillo, unas salas a los lados, unas papeleras en el pasillo, unas vitrinas con información, unos extintores, unas puertas en las que entendemos que hay unas salas, y alrededor de todo de esta foto entendemos cómo funciona también, ¿no? Una entrada y unas salidas en un momento determinado, a una hora determinada, con una estructura, ¿no? Y una metodología y una forma de trabajar determinada. Bueno, pues esta imagen ocupa exactamente los mismos metros cúbicos y es el mismo sitio, el mismo centro, 10 años después que esta misma imagen. Evidentemente los cambios físicos son sustanciales, se ven los colores, la eliminación de las paredes, la eliminación de las puertas, la distribución de los espacios. Por lo menos ahora miramos quizás como una radiografía lo que ocurre dentro de esas salas y de esas aulas que antes estaban compartimentadas de otra manera. Pero esos cambios son solo los cambios más vistosos, si quieren ponerlo así, más excéntricos, porque realmente todo lo que ocurre detrás de esa imagen es que los profesores y los alumnos se comportan de maneras distintas, la evaluación se entiende de manera distinta, la metodología, la distribución de los horarios, todo ha redefinido la concepción que tenemos de lo que se entiende que es una escuela, y por lo tanto la definición misma de la escuela y las metodologías que están ocurriendo. Al final, la escuela es una institución que va más allá de los edificios, y esto lo estamos viviendo todos de una manera quizás no deseada, pero desde luego fidedigna y real, que estamos experimentando, que es que la escuela no es un edificio, sino que la escuela es el lugar, bien físico, bien digital, o bien cognitivo y social y emocional. La escuela es el lugar donde ocurre el aprendizaje, mediado por otras personas y con unos mecanismos y unos materiales y una coreografía alrededor de ese proceso, y que por lo tanto en este proceso de escuela, pues esté en un lugar o esté en la computadora, pues cambia muchísimo los ritos, los horarios, la forma de entrar y salir. Y este es el principal, me gusta identificar estas dos imágenes para entender el principal proceso de transformación que están viviendo las escuelas innovadoras, y lo que nos está llevando a optar por unas metodologías, como decía Chela, pues activas, y un grupo y un conjunto de formas de trabajo que son muy distintas a las que representa esta otra imagen. Es el mismo centro con dos formas de entender distintos, y es el mismo centro porque obedece, digamos, al gran cambio que está debajo de la transformación de los centros innovadores en este siglo que estamos viviendo, que es la personalización del aprendizaje. La mayoría de las escuelas y los sistemas educativos que se crearon hace tan solo menos de 100 años y menos de 70 años en la mayoría
de los países del mundo, se crearon con un objetivo, que fue la escolarización universal. Y ese objetivo se ha alcanzado en toda Sudamérica, Centroamérica, en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, todavía no en Asia y en África, y sigue siendo un gran reto, pero ese objetivo que se logró a finales del siglo XX no es el mismo objetivo de las escuelas en la actualidad, que es la personalización del aprendizaje. En el siglo XX quisimos que todos los niños y las niñas estuvieran en las aulas y quisimos organizar una estructura que nos permitiera que todos pudieran pasar por un mecanismo que les preparase para, bueno, para desarrollar su propio proyecto y integrarse en el mundo y encontrar una salida profesional. Y ese mismo mecanismo que ideamos con ese modelo de escuela y de escolarización universal no es el mismo mecanismo que nos vale para afrontar los retos de este siglo, que es la personalización del aprendizaje. Cualquier docente que haya estado en el aula en los últimos años se ha empezado a dar cuenta que han pasado cosas, que hay mucha más diversidad, que hay una paradoja entre lo global y en lo local, que hay muchísimo cambio en los paradigmas del aprendizaje, en los marcos del aprendizaje y de la enseñanza, y que al final lo que nos van apostando es que no necesitamos que todos los niños y las niñas aprendan lo mismo de la misma manera, en el mismo momento, con los mismos materiales y en el mismo lugar, sino que lo que realmente necesitamos es atender las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, sin importar de dónde vienen, sin distinción, y lograr su máximo potencial. Y esto es a lo que nos referimos con la personalización del aprendizaje. ¿Cómo logramos atender las necesidades de cada uno de estos alumnos? Y ahí es donde surge y se está viviendo esta gran primavera de innovación, este gran movimiento de escuelas y esta gran transformación que estamos viviendo y esta gran transformación de centros y de metodologías activas alrededor. Porque lo primero que tenemos que pensar es cómo ponemos a los alumnos en el centro del proceso y como medida de la innovación. Que el proceso de transformación y el proceso de cambio de las escuelas no sea solo un proceso que nos traiga, pues como veíamos en esa imagen, ¿no?, a los colores o a la rotura de muros o a los dispositivos uno por uno o a la tecnología. Todo eso son decisiones necesarias a las que nos vamos a enfrentar, pero no son al final la gran raíz y la gran medida imprescindible, que son los estudiantes. Los estudiantes, la mejora de su proyecto vital, la mejora de su desarrollo competencial, académico, social, emocional, en toda esa vertiente competencial, su integración profesional y laboral, los estudiantes como medida última de los procesos de innovación y como medida que nos permite decir cómo puede atender las necesidades de cada uno de ellos. Y esto es lo que nos está ocurriendo, que los centros educativos, en ese proceso de búsqueda de atención personalizada, en ese avance, están desarrollando algunos escenarios, algunas combinaciones de metodologías activas que nos llevan a detectar qué está funcionando y qué van teniendo en común. Vamos a ver tres muy representativos, que mezclan distintas metodologías y orientaciones y que creo que no solo se han acelerado durante la pandemia, muchos, sobre todo dos de ellos, sino que están dibujando esa nueva forma de ser escuela y esa otra forma que va coincidiendo en distintos lugares del mundo. Vamos con el primero. Yo creo que hablar del aprendizaje basado en proyectos es casi ya pues una vieja metodología activa en los procesos de transformación de muchas escuelas y de muchos centros en distintos lugares del mundo. Creo que a finales del siglo XX hay una experiencia preciosa que creo que es muy representativa y una de las pioneras, que fue la red de High Tech High, de institutos de educación secundaria públicos en el estado de California, en la provincia de San Diego. Hay otras representaciones, como la red de Big Picture Learning, que es una red internacional con representación en casi todos los países del mundo, pero creo que High Tech High supuso un antes y un después, porque tuvo la capacidad de renovar y reactualizar muchos de los conceptos que sabemos que vienen del siglo XIX y que vienen quizás de muchos años atrás con lo que entendemos que es el aprendizaje basado en proyectos, pero que ellos tuvieron la valentía de poner en funcionamiento en un centro y en un instituto de educación secundaria que tenía pues hasta un 50% de fracaso escolar y que vivió también una transformación muy interesante. El aprendizaje basado por proyectos es una metodología
activa, es un enfoque metodológico que lo que busca es poner a los estudiantes en el centro de un proceso de investigación con un producto o un proyecto que se crea al final, pero que sobre todo tiene que tener una serie de elementos que creo que son necesarios resaltar para que funcionen y que nosotros hemos resaltado así también en esta asignatura del máster de metodologías activas. Yo señalaría sobre todo 3 en este enfoque de escenario, digamos, colaborativo del aprendizaje basado en proyectos. El primero de ellos es el del aprendizaje cooperativo. Es muy difícil que podamos trabajar bien por proyectos si no sabemos trabajar bien en cooperativo con nuestros estudiantes. En cooperativo no significa que les mandamos a hacer un trabajo en equipos, se lo llevan y regresan a las 2 semanas y se lo calificamos a ver qué tal han estado trabajando ellos en equipo esas 2 semanas, sino que en cooperativo significa que los estudiantes coevalúan, que hay una parte de la calificación que depende del trabajo en equipo y del trabajo individual, que hay una buena división de tiempos y una buena, digamos, definición de los roles de los estudiantes que trabajan en el equipo y que por lo tanto lo que ocurre es que están trabajando realmente en equipo y hay un proceso de trabajo constante en ese tiempo en el que están en los equipos durante el aula. El aprendizaje cooperativo es una de las capas necesarias para trabajar por proyectos y la segunda gran capa indiscutible para manejar la gestión digamos, del aula, para manejar la gestión del aprendizaje, para manejar y que el docente sea viable trabajar en el proyecto, es una evaluación continua, formativa, que entienda que no podemos dejar la calificación para el final y que no podemos dejar solo la evaluación como calificación, sino que evaluamos, recogemos evidencias del proceso en distintos momentos, con distintas herramientas, con distintos actores, el docente, el propio estudiante o los compañeros, y que ocurren, pues como decíamos, no solo al final, sino que ocurren en distintos momentos y nos van enriqueciendo y van haciendo que el proyecto y esa construcción que vamos haciendo con los estudiantes tenga realmente valor, porque todo lo que se va evaluando durante el proceso de distintas maneras compone esa gran calificación y por lo tanto tiene valor de aprendizaje y es susceptible de darle importancia y de tenerse muy en cuenta. Así que como uno de los primeros escenarios que estamos viendo de repetición y de replicación en estas escuelas innovadoras y de transformación. Vamos a un segundo que creo que es uno de los que más se hace ya durante la pandemia, que venía con un esquema muy fuerte y que con una tendencia muy fuerte desde el ámbito de lo tecnológico y que todavía está cogiendo muchísimo más fuerza. Me gusta señalar este ejemplo en concreto que vamos a ver porque me parece que es uno de los también de los pioneros, de los primeros que pudieron ver el foco en este uso de la tecnología para atender las necesidades de los alumnos, pero sobre todo porque sí, porque fue uno de los primeros, uno de los pioneros, pero sobre todo también porque en su momento fue uno de los más arcaicos. Hoy hemos trabajado podemos trabajar de muchas maneras y no tiene tanto que ver el foco en lo tecnológico como en lo metodológico. A comienzos del siglo XXI, hace tan solo 15 años, en el 2005, fue cuando empezaron a aparecer lo que conocemos como blogs, una tecnología que para todos hoy ahora mismo casi suena a obsoleta, pero que en su momento fue el primer gran cuaderno digital de bitácora abierto a todo el mundo que cualquier persona podía crear con muy poco conocimiento digital y no para nada y no era necesario un conocimiento de código ni de escritura, sino que también simplemente con unas plantillas podías crear tu propio cuaderno y compartir lo que quisieras con todo el mundo. En Suecia, en el año 2005, una red de profesores y de escuelas, la red Kunskapsskolan, escuelas del conocimiento, vieron que si ellos podían transmitir y colocar la información que sus alumnos necesitaban en un blog, podían dedicarse a hacer otras cosas en el aula. Y desarrollaron algo que ellos llamaron un modelo de pasos, de steps. ¿Qué organizaron? Organizaron lo siguiente. En un blog sencillo, con 10 pestañas, organizaron 10 pasos de un trimestre, imaginaros, de matemáticas. Por lo tanto, durante los próximos 3 meses tenemos que trabajar una serie de contenidos en mates
y vamos a tener estos contenidos organizados en steps. Estos contenidos en pasos. En cada una de estas pestañas y paso va a haber un vídeo explicativo del profe o un audio, una pizarra donde se había grabado o de otros compañeros, donde viene cómo se resolvían ecuaciones de primer grado, después ecuaciones de segundo grado y después de cada una de esas, en cada uno de esos pasos al lado del vídeo, pues una serie de ejercicios, los ejercicios que los alumnos hacen para ejercitarse, para ir aprendiendo en matemáticas y que iban aumentando de menor a mayor dificultad y que iban indicando también el nivel de comprensión y el nivel de mejora y de evaluación académica que iban haciendo los alumnos. ¿Qué pasó? Que cuando los docentes se encontraron con que los estudiantes tenían el contenido organizado de esa manera, pues descubrieron que la tecnología valía para hacer algo muy bien, que era la transmisión, que tenían el contenido ahí y por lo tanto el profe de mate no explicaba otra vez cómo se resolvían las ecuaciones de primer grado para todos a la vez, sino que había algunos estudiantes que veían el vídeo 5 veces y había otros estudiantes que veían el vídeo una vez o las veces que lo necesitasen y se ponían con los ejercicios y liberó a los docentes de ese tiempo de transmisión. Evidentemente el docente habla a los grupos, cuenta una anécdota, recoge las ideas principales, quizás toca algunos de los puntos de lo que están trabajando todos, pero luego mucho del tiempo de cada una de esas horas de lo que pasaba en el aula tenía que ver con el propio camino que iban siguiendo los alumnos. Tal era así que hasta los alumnos, llegados a ese punto, eran conscientes de cuándo querían evaluarse, de cuándo en ese trimestre, con esos 10 pasos, sabían que querían pasar tenían que pasar por una serie de hitos de evaluación y podían elegir cuándo se sentían preparados para afrontar esos hitos sabiendo el tiempo que tenían a su disposición. Bueno, creo que esta experiencia en formato blog hoy ha dado muchísimas vueltas y tiene que ver mucho con lo que podemos hacer con la tecnología para personalizar el aprendizaje. A mí me gusta el enfoque de las listas de reproducción, de las playlists educativas. Creo que todos estamos acostumbrados a hacer listas de reproducción. Tenemos listas de música, cualquiera que esté abonado a cualquier servicio de música, ya sea Spotify o sea de cualquier otro nivel, al final tiene unas listas o suele escuchar una serie de artistas y cada vez es más normal que incluso las listas vienen pues por momentos, por experiencias, por viajes en coche, por estilos de música y menos por un CD determinado o que se grababa y que tenía una serie de canciones que lo integraban, sino que crear una lista de reproducción te da posibilidades de crearla de mucha manera y muchas variadas. Y así es como está funcionando, como empezaron a funcionar en Suecia y como están funcionando otras experiencias en todo el mundo, que es tener la capacidad de crear estas listas de reproducción de contenido educativo. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que los alumnos utilicen la tecnología para hacer lo que mejor hace, que es transmitir, porque puede transmitir con vídeo, con imágenes, con podcast, con animaciones de todo tipo que estamos acostumbrados a ver ahora mismo y que en esa lista de reproducción podamos tener a nuestra disposición pues distintas actividades, distintos hitos que los alumnos van resolviendo en esa lista y en esos steps o en ese progreso, en ese itinerario que tienen que ir resolviendo pues durante una semana, durante un trimestre, durante unos meses. Todo esto ha evolucionado muchísimo. Creo que uno de los grandes representantes de toda esta línea pues es Khan Academy, que es una de las iniciativas que más ha trabajado en abierto también por la enseñanza de las matemáticas de una manera muy actual y creo que estamos viendo pues que muchos software, plataformas y líneas de trabajo de trabajo con la matemática para resolver ejercicios que te da inmediatamente la respuesta después de ver un vídeo, después de escuchar una explicación y te pone muchos ejercicios variados y en los que te equivocas te los vuelve a poner al día siguiente y te dice cómo vas y te da algunas insignias y te hace un trabajo muy rápido de resolución y de evaluación, pues son muy válidos para trabajar en esta tipo de línea y están surgiendo pues, en todos los países y con iniciativas muy interesantes. Entonces el uso de la tecnología desde un enfoque más personalizado y con esta idea de playlist, pues creo que tiene también unas implicaciones pues muy potentes y que vamos a ver que sí que va a seguir empujando y yendo con mucha fuerza. Y vamos hacia nuestro
Vamos hacia el tercer escenario, un escenario que dibuja pues, una forma distinta también de trabajar en el aula, de utilizar el espacio y de trabajar con el contenido, y que es un enfoque, un marco pedagógico que engloba también pues, muchas metodologías activas, y que es el enfoque y el marco, la pedagogía de los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje es una pedagogía emergente que, como decía, enfoca un marco pedagógico donde introduce otra serie de metodologías activas, y lo que pone en funcionamiento, para entendernos y para hacerlo muy evidente, es que a través de un paisaje, de un marco, ya sea analógico o digital, diseñamos todo un itinerario de actividades variadas de distinta naturaleza, a través de las que trabajamos el mismo contenido, pero con actividades de distintos estilos, de distintas necesidades, que permiten que estudiantes en el mismo grupo, aula, puedan moverse en ese paisaje siguiendo itinerarios de actividades distintas, y que se refieran y correspondan mejor a sus necesidades de aprendizaje. Una forma muy fácil de verlo es enfocar, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos a lo largo de toda primaria y secundaria con el cuerpo humano, con los distintos sistemas y órganos del cuerpo humano. Siempre vemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema motor, y cada uno de estos sistemas suele ser un tema, y cada uno de estos temas suele tener una introducción, unos apartados y unas actividades al final, y lo que vamos haciendo es, pues en cada uno de los ciclos volvemos a esos sistemas del cuerpo humano, y les vamos viendo y vamos evolucionando, y pasamos tema 1, tema 2, tema 3. Y está ahí, y es un contenido que siempre vamos a trabajar en ciencias naturales, y que vamos a vincular con las ciencias sociales, y siempre está presente en todos nuestros años y en el currículum. Pero con un paisaje de aprendizaje trabajamos de una manera distinta, porque le podríamos decir a los estudiantes, aquí tenéis vuestro paisaje del cuerpo humano. Fijaros que hay todo un recorrido por órganos y por los sistemas que van dibujando distintas posibilidades de moveros por el cuerpo. Vamos a movernos en equipo en una pequeña nave espacial dentro de cada uno de estos sistemas, para ir recorriendo el cuerpo en su interior e ir recogiendo evidencias en cada uno de estos órganos, y viendo y planteando un reto, una actividad distinta en cada una de esas paradas de esos itinerarios. Vais a poderos mover por distintos itinerarios. Quizás pueda tener estudiantes que tengan unas necesidades determinadas en el aula, y por lo tanto les mandaré un itinerario de actividades de un tipo, otros que puedan moverse por otro, pero todos van a estar trabajando en el cuerpo humano o en el sistema respiratorio, haciendo ese viaje, recogiendo evidencias de todo el proceso por el camino, todo muy evaluado, trabajando en equipo, y al mismo tiempo siendo ellos en todo momento también los protagonistas, integrando gran parte del trabajo de estas metodologías activas y gran parte de este aprendizaje, y viviendo pues una experiencia distinta de aula. Creo que en este proceso y en este proceso de cambio de las metodologías activas, lo que estamos encontrando es una serie de indicadores en común que hemos visto en estos escenarios, ¿no? Creo que estamos viviendo un proceso de enriquecimiento metodológico, es decir, que cada vez seremos capaces como docentes, ya sea en cooperativo, ya sea en proyectos, ya sea con herramientas de evaluación. Lo que hacemos es promover actividades y diseñar actividades más variadas, más ricas, que no sean siempre de leer, sino que sean distintas. Vamos aumentando una cultura del pensamiento, haciéndoles conscientes del trabajo que van llevando los estudiantes. Desde luego, como decíamos, es muy difícil que podamos pues, quizás gamificar o generar proyectos sin una buena estructura de aprendizaje cooperativo, sin una buena estructura de trabajo en equipos. Vemos otros elementos que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, como ese gran escenario de posibilidades y de metodología activa por excelencia, y sobre todo también un gran desarrollo y un gran enfoque de lo que entendemos que es una evaluación más auténtica, más formativa, más constante en todo el proceso. Al final, en esta gran redefinición de lo que hemos empezado diciendo, ¿no? de
de la enciclopedia británica y de la Wikipedia y de lo que entendemos que es una escuela y de lo que ha sido y de lo que es, pues al final las escuelas en este momento son grandes comunidades de aprendizaje personalizado y esto modifica a través de la metodología cómo nos comportamos, qué esperamos que ocurra en el aula, cómo esperamos medir el aprendizaje, calificar, acompañar a los alumnos, relacionarnos con las familias, y este es el gran enfoque que rediseña y cambia cómo están transformándose las escuelas y qué van teniendo en común. Así que muchísimas gracias por este tiempo compartido y vamos a ver si Chela, tenemos algunas preguntas y si no, pues conversamos también tú y yo este ratito con todo lo que estamos viendo aquí. Pues muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que son retos apasionantes, ¿no? Porque sí que nos encontramos ahora que hay una variedad en cuanto a dónde está cada centro educativo y qué cambios está haciendo, y podemos encontrarnos escuelas que están ya muy avanzadas en su cambio y escuelas que están todavía incipientemente, ¿no?, probando un poco lo que se está haciendo. Hay un par de preguntas antes de que podamos conversar un poco que quizá sería interesante ver. En concreto, hay una pregunta sobre cómo, a raíz del cambio tecnológico que estamos sufriendo, que yo creo que hay que leer, hay que pensar también en alguna lectura positiva, ¿no?, en lo que está suponiendo para los centros educativos todo este tema de la crisis sanitaria, el confinamiento, etcétera, cómo al volver a lo presencial, de alguna manera, hay toda esa inversión tecnológica, toda esa inversión no solamente del centro, sino inversión digital y tecnológica del propio docente, ¿no? Eso se va a poder sacar algún tipo de rendimiento, cómo se va a transformar, pasa y se Bueno, fue. sí, yo creo que hay un enfoque que es que, vamos, lo voy a decir así como muy directo, muy claro, porque yo creo que ahora mismo ya digamos, se entiende y es para todos ya mucho más fácil de entender, pero es que el enfoque del proceso de transformación y de cambio en las escuelas antes de la pandemia, el camino, digamos, que nos llevaba hacia un enfoque de mejora era ya un enfoque híbrido. No era un enfoque en el que la escuela viviera simplemente en la presencialidad del edificio, igual que no era un enfoque en el que la escuela pudiera vivir alejada solo en lo digital, sin la socialización, sin la cercanía de los estudiantes. Es decir, esta realidad ya estaba, este proceso de transformación de la escuela ya venía y venía apostando por la capacidad de unir la tecnología y las posibilidades de la tecnología pues con simulaciones y con la conexión y con los materiales, al mismo tiempo que con el edificio, con la cercanía, con el trabajo en equipo y con lo que supone socializar en la escuela. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la realidad que ya veníamos apuntando de los procesos de innovación educativa antes de la pandemia era ya una realidad semipresencial, blended, aprovechando todo ese potencial. ¿Qué ha pasado paradójicamente, como exactamente entre comillas, ¿no?, a pesar de todas las dificultades, como buena noticia en estos meses? Pues que de repente nos hemos ido todos a casa, hemos visto que la educación seguía también en la educación en las escuelas, porque en la educación superior a nivel digital ya sabíamos, aquí está la prueba de que podía funcionar de una manera perfecta con muchísimos recursos y posibilidades en un formato online, pero que la educación de las escuelas también tenía posibilidades de sostenerse en digital, y eso nos ha dado una perspectiva en la que hemos recuperado algo que nos parecía una locura antes, que era la semipresencialidad. Es decir, que toda esa inversión y ese trabajo que están haciendo las escuelas por tener la capacidad de integrar qué pasa en el cole y qué pasa en el edificio y qué pasa en digital, y cómo, aunque vayamos al edificio, todavía sigue habiendo oportunidades digitales de formas de trabajo y de estructuras y de seguimiento que hacíamos con los alumnos, pues esto se queda, y toda esa inversión de la digitalización se va a quedar y va a modificar y va a llevarnos hacia modelos de escuela semipresencial, que no significa que los niños no vayan a la escuela, sino que significa que en la capa digital de la escuela y en la capa real de la escuela vamos a tener cada vez más fuentes, va a haber mucha más permeabilidad.
Sí, la verdad es que coincido contigo que la convivencia del docente analógico y del docente digital en una misma persona y los propios estudiantes es una realidad, porque es una realidad que ya tenemos en muchos ámbitos nuestros, ¿no? O sea, incluso en algunos ámbitos somos más digitales, ¿no? Ya hay poca gente ya que compre el periódico de papel, sin embargo, bueno, pues las fuentes de la red son muchísimas, entonces evidentemente yo creo que el impulso que ha supuesto para desarrollar esas competencias digitales, que algunos docentes aún tenían un poco sus más y sus menos, pues ha sido como un push que al final hay que sacarle, digamos, una mirada positiva al hecho de que ha generado ese impulso, tanto para los docentes desde el punto de vista de sus competencias digitales y también yo creo que para las familias y los propios estudiantes de ver que realmente pues, se puede seguir, ¿no? Con todo ese aprendizaje y que hay muchos modelos y mucha hibridación, como estamos comentando, ¿no? Otro de los comentarios de uno de los asistentes comenta que muchas veces en las instituciones se confunde el trabajo cooperativo con el trabajo de grupo. Yo creo que has hecho Claro, alguna exactamente, sí. alusión a ese tema. Claro, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que a veces se mandan trabajos en grupo, exactamente, porque no sé, ni siquiera se manda trabajo en equipo, porque un equipo todavía tiene la connotación de que por lo menos comparte, ¿no? Es como sería un equipo, comparte una estrategia, comparte, pero es que un grupo son personas que se juntan en un sitio determinado y ya está, quizás interaccionan, pero no tienen un objetivo común, ¿no? Entonces, un grupo, realmente el trabajo de grupos es ese trabajo en el que nos hemos sometido todos tan mal hecho, en el que te dicen, tienes trabajo en grupos, energías renovables contra energías no renovables, tenéis una semana, me preparáis un informe, me lo entregáis y ya os lo corrijo. Y entonces, pues evidentemente, pues pasa lo que siempre hemos dicho que pasa, que bueno, pues puedes tener más o menos suerte, trabajar más o menos mejor, pero suele terminar con bastante desastre y con la tendencia de quien se implica y quien que no, no. Entonces eso no es el aprendizaje cooperativo, porque el aprendizaje cooperativo al final realmente tiene dos objetivos y es que es mejorar, digamos, la comprensión del contenido que no es cooperativo, es decir, el contenido matemático, del contenido lingüístico, del contenido de ciencias naturales que se trabaja en cooperativo, pero al mismo tiempo tiene el otro gran objetivo, que es el de trabajar la cooperación y la competencia social de los estudiantes implicados en el proceso, ¿no? Entonces, el aprendizaje cooperativo, por eso, además de todo lo que garantiza luego para poner de lado a los estudiantes en el aula y que sean un poco más nuestros docentes también, ¿no? Porque se coordinan y se organizan, pues tienen muchísimos potenciales que vale la pena Más para allá. ser buena base de otras metodologías, ¿no? Sí, estoy recordando una investigación reciente sobre el tema de aprendizaje cooperativo y sobre la construcción de conocimiento que habla de la importancia de lo que es la cohesión del grupo, la interdependencia, la confianza, la comunicación, es decir, competencias asociadas para que efectivamente no sea una división de trabajo, sino una construcción compartida, ¿no? Que es un poco la diferencia entre grupo, equipo y dividir o compartir, ¿no? Y construir. Hay otra pregunta sobre el tema de la evaluación. Dice, en España ya desde primaria la evaluación de los alumnos ha de reflejar un boletín de notas con calificaciones numéricas. ¿Cómo podemos generar este cambio con esta obligatoriedad? Es decir, aquí siempre tenemos ese dilema, lo hemos hablado alguna vez Alfredo, tú y yo, sobre evaluar y calificar, que son dos conceptos que no es lo mismo, aunque al final la interpretación muchas veces sea parecida, pero ese problema que a veces tenemos, ¿no? Que detrás de una evaluación al final hay una escala numérica, una calificación, una distancia, un posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un poco ese cambio para seguir cumpliendo con la obligatoriedad, pero plantearnos algún cambio? Yo creo que lo más, o sea, quiero decir, lo más fácil de entender es que los sistemas para organizar a un gran número de estudiantes y un gran número de personas necesitan pues un número, ¿no? Y hemos creado una escala numérica que haga viable todo ese proceso, pero eso no significa que esos números no tengan posibilidades de descomposición, ¿no? Entonces, es decir, que tengamos que poner una calificación a los estudiantes para movernos en el gran sistema educativo y en las grandes asignaturas que hay y en su desarrollo durante todos los años, no significa que ese número se tenga que poner en una sola
oportunidad en un solo momento al final de un trimestre. Eso no significa que porque yo tenga que calificar, tenga que echarlo todo ahí. Yo puedo tener que calificar y esa calificación se descompone en distintos momentos, con distintas herramientas y con distintas personas, ¿no? Y entonces es más pensar que tuviéramos, a mí me gusta siempre mucho usar esta metáfora de que tenemos un diamante que tiene muchas caras, que es la calificación, y ese diamante pues tiene muchas caras y esas caras vienen de distintos momentos, distintas herramientas y no vale todo lo mismo, sino que bueno, pues tenemos diarios y evidencia y exámenes y trabajos que se entregan y van componiendo la calificación, ¿no? Entonces necesitamos tallar esos diamantes con más oportunidades de evaluar, y aunque tengamos que vernos obligados al final a calificar. Sí, es un buen debate el tema de la evaluación, se daría para otra charla. Hay otra pregunta que dice: hola Alfredo, ¿ves en los fondos de reestructuración de la Unión Europea una oportunidad para apostar por la innovación educativa en la escuela pública? Pues ojalá sí, vamos a ver cómo se materializan, cómo se organizan en las posibilidades de formación del profesorado, y ojalá que esto pues apoye otras iniciativas, perdón, como hemos estado viviendo en estos meses, como pueden ser, perdón, la codocencia y otros cambios que hemos vivido que creo que hacen un gran favor a las metodologías activas y a los procesos de cambio, y que yo creo que tendríamos que ser capaces, o los modelos de semipresencialidad y de digitalización que estamos viviendo, que tendríamos que ser capaces de sostener y de dejar incluso cuando todo esto pase. Dice: en cuanto a la gestión de los centros escolares, ¿hay algún tipo de liderazgo común que permita la implementación exitosa de estas innovaciones pedagógicas? Ya nos Bueno, vamos pues yo creo que, no sé si del hay... aula al centro. Claro, yo creo que esto podría ser también, igual que de la evaluación, otro debate enorme, ¿no? Pero yo creo que y daría para mucho, pero vamos, me quedaría con dos ideas básicas. La primera, que es que todos los centros de profesores tienen potencial y virtudes, todos los equipos de profesores, y no es necesario empezar siempre por los mismos caminos. Por lo tanto, lo más importante es descubrir qué hace bien tu claustro y ver cómo eso te involucra en un proceso de mejora de tu cole. Y lo segundo es que si no lo vas a hacer participado con tu claustro y con tu equipo de profesores, es muy probable que no llegues a ningún sitio, porque los necesitas a ellos implicados y los necesitas en ese proceso. Así que desde luego es necesario un liderazgo que sepa hacia dónde va, que tenga una visión, pero también es muy necesario saber qué pueden hacer bien tus docentes y en qué quieren estar implicados para poder contar con ellos en ese proceso, ¿no? Dice: para las metodologías activas necesitamos educadores creativos. ¿Y qué sucede cuando los docentes no tienen estabilidad? ¿Es esa una debilidad para las metodologías activas? ¿Qué podemos hacer con las escuelas donde hay falta de creatividad en los docentes? Bueno, ¿Realmente hay falta de creatividad? cuando yo creo que la estabilidad de los docentes no es un problema para desarrollar las metodologías activas, pero sí que es un problema para el impacto en el sistema. Es decir, un docente que quiera trabajar de otra manera distinta en el aula con estas metodologías, pues puede estar un año en un centro y otro año en otro centro, y él puede seguir haciendo ese trabajo. El auténtico problema es que el sistema, que es lo que está pasando en muchísimos sistemas educativos del mundo, no es capaz de canalizar este cambio, porque no se produce una sostenibilidad, ni en un mismo centro se ve cómo va el progreso, ni un mismo estudiante, un mismo niño o una niña vive ese proceso de una manera evolutiva continuada, ¿no? Por lo tanto, un docente puede ir con sus metodologías y con su forma de trabajo de centro en centro, pero al final es un empezar y un acabar que ni los municipios, ni las provincias, ni los sistemas educativos al completo son capaces de canalizar y de hacer cambios de gran escala, ¿no? Entonces, es viable, sí, y al mismo tiempo que es uno de los principales problemas que estamos teniendo, que es que los centros y los docentes pueden ser innovadores cuando paradójicamente los sistemas educativos no lo son, porque no somos capaces de sostener, ni de replicar, ni de llevar estos procesos de cambio a medio ni a largo plazo, produciendo un impacto en el conjunto del sistema, ¿no? Entonces es un constantemente ir haciendo este cambio metodológico allá donde se mueve el docente.
Claro, si el cambio lo vinculamos a la persona y no lo vinculamos al sistema o al menos a la institución, es mucho más difícil que, digamos, que se consolide, ¿no? De tal manera que, bueno, pues al final, si depende de personas solo, de todas maneras esa pregunta sobre la creatividad daría también para mucho, porque, bueno, sería uno nace creativo o aprende a ser creativo. Yo soy más partidaria de la segunda afirmación. Creo que todos podemos aprender a ser creativos. Bueno, tenemos que tener pasión para generar esa creatividad, pero yo creo que es un elemento que habría, que como digo, también daría para más charlas, ¿no? Bueno, hay bastantes preguntas, voy a intentar ir terminando porque se nos va un poco el tiempo. Vale. Hay una pregunta sobre el homeschooling, si eso generaría una mayor participación o implicación de la familia. Homeschooling es muy popular en algunos países, en otros pues no se permite, ¿no? Hay una obligatoriedad de presencialidad. ¿Qué opinas sobre el homeschooling? Bueno, hombre, el homeschooling desde luego implica una mayor participación de las familias. Lo que yo también tengo que decir es que creo que las familias no son la entidad autorizada para hacer los procesos de educación. Quiero decir, voy a decirlo así de esta manera, es decir, si tienes suerte, tu madre o tu padre se le puede dar bien cortarte el pelo y te pueden cortar el pelo de niño, pero creo que a nadie le gustaría que toda su vida su madre y su padre le cortasen el pelo. Igual que no son peluqueros profesionales, los padres no son educadores profesionales. Entonces yo respeto mucho la decisión del homeschooling, pero siempre creo que hay un gran tema, y es que por mucho que los sistemas educativos y los centros educativos funcionen de una manera difícil, y con problemas, las familias no son profesionales de la educación. Entonces creo que, bueno, pues que desde luego el homeschooling implica más a las familias, pero no sé si es la gran respuesta de la transformación que necesitamos, porque además, y creo que lo hemos vivido todos estos meses, quedarse con los niños en casa todo el día también necesita de muchísimos recursos para poder vivirlo. Entonces, bueno, hay familias que lo quieren vivir y que lo deciden por distintas razones, y que además luego están muy bien organizados porque quedan y van juntos para garantizar la socialización de los niños, y quedan y hacen tiempos de espacio juntos y tal, y tienen sus razones, pero creo que las familias y los padres y las madres no son los profesionales de la educación que necesitamos. Pues muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que continuaría charlando contigo de muchas cosas de la educación, porque estamos en un momento de cambio, yo creo, a todos los niveles, a nivel del profesional de la educación, a nivel del centro. Incluso yo creo que los sistemas educativos están, con las instituciones públicas, poco a poco van viendo, ¿no?, la necesidad del cambio, y yo creo que además, como digo, hay que sacar una lección positiva de estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir, y creo que la pandemia ha puesto el foco en la educación muchísimo. Hoy en día, como decía yo en un artículo, tanto un niño de 8 años como una señora de 80, la formación online, el teletrabajo, las videoconferencias, les parece términos y conceptos que todo el mundo entiende, cuando hace 5 años ponían cara de qué me estás hablando, ¿no? Con lo cual, pues como digo, creo que estamos en un buen momento para cambiar, para evolucionar y para, bueno, pues partiendo un poco del contexto de cada uno y de las situaciones que cada país y cada institución y cada comunidad tenga, avanzar en una transformación, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nada, un placer de nuevo, Alfredo. Muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo, chao.